Qué lindo ver a todos aquí, que el Señor bendiga sus vidas, sus familias y qué hermoso poder hablar y cantar sobre el amor del Señor. Espero que haya sido realmente el sentir de tu corazón. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra en esta mañana. ¿Está bien? Señor, lo que no somos, haznos. Lo que hemos, enséñanos y ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, danos entendimiento de tu palabra y te pedimos esto, que nos lleves hacia Cristo en este tiempo. En tu palabra te pedimos esto, Señor. Amén. Bueno, como muchos de ustedes saben, nosotros solo tenemos hasta octubre y de ahí estamos yendo a dirigir nuestro ministerio en África. Y en la prédica que el pastor Pepe me pidió realizar en esta mañana, sentí en mi corazón poder hablar de volver a algunas cosas fundamentales en nuestras vidas como iglesia y como personas. No sé si tienes tu boletín, quiero que todos leamos en voz alta el propósito. Está en la primera plana, aquí abajo, inferior izquierdo. Y quiero que leamos en voz alta lo que es el propósito de la iglesia y la comunidad. ¿Está bien? Podemos en voz alta todos glorificar a Dios, ayudando a personas a conocer a Cristo y que todos lleguemos a ser discípulos maduros de Él. Eso es nuestro deseo. Y quiero estudiar las palabras de Jesús sobre la casa hecha sobre la arena y sobre la roca en Mateo 7. Entonces, si tienen sus Biblias, abran en Mateo 7, justo para que podamos entender mejor este propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias y para la iglesia. ¿Está bien? Hace unos años atrás, Debbie y yo, alguien nos invitó a acompañarlos en un lugar en Carolina del Norte, en la playa, y eran como 3 semanas después del más horrible huracán que habían experimentado en todos los años de esta zona, todos los años. Y fue realmente horrible, una vista terrible, pasar por la playa y ver esas hermosas casas que no sé cuánto habrán costado, $500,000, me imagino, de dólares, completamente destrozadas en la playa, una y otra, porque llegaron las olas y arrastraron todo lo que habían edificado sobre la arena. Y casas completamente destrozadas. Y me pregunto a mí y te pregunto a ti, hermanos, ¿en base a qué estamos edificando nuestras casas? ¿Estamos edificando sobre la roca de Cristo o estamos edificando sobre un cimiento que es pura arena de la filosofía y las cosas de este mundo? Y de esto quiero hablar en esta mañana. Solo quiero leer algunos versículos aquí. El verso 1 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? En tu nombre no hemos hecho fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y llegó toda esa tormenta y se quedó firme. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no lo hace es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, llegó la tormenta y una casa destrozada. Vamos a estudiar, con más detalle estas palabras. Lo que hemos leído es el final del Sermón del Monte. El mensaje central del Sermón del Monte tiene que ver con el tema del señorío de Cristo. Señorío de Cristo. De eso se trata el Sermón del Monte. Y la pregunta que Jesús nos hace es si estamos viviendo bajo su señorío. ¿Está bien?
De hecho, es una pregunta. Esta pregunta es el criterio fundamental para saber si eres cristiano o no eres cristiano. Ahora, quizás estás pensando, ¿qué significa el señorío de Cristo? Bueno, en el griego la palabra es kyrios, tiene que ver con autoridad absoluta. Sabemos que en el siglo de los romanos, primer siglo, exigían que todos los ciudadanos de Roma declaren que César sea que es el kyrios. Digamos, Nerón es el kyrios, o Claudio es el Señor. Los cristianos obviamente no podían decir esto, y por eso murieron por miles, porque declararon que hay un solo Señor, y Él es el Señor Jesucristo. Digamos, Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo, Él es el dueño de nuestras vidas, Él es la autoridad suprema, absoluta, porque Él es Dios y vive en nuestras vidas, y Él está sobre todo. Y nosotros vivimos bajo este señorío de Cristo. Estamos viviendo entonces por Él y para Él. Estamos viviendo obedientes a su voluntad. Eso es lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo. Les hago una pregunta para que entiendan un poco mejor lo que significa señorío. Esta pregunta: ¿qué prefieres ser? ¿Rechazado y odiado por este mundo? ¿O prefieres ser aceptados y popular por este mundo? Ahora, cual sea tu respuesta, realmente tiene un efecto o implicaciones en cuanto a dónde tú vas a pasar la eternidad. Lo que Jesús explica en el Sermón del Monte es que de veras tu destino eterno, tiene que ver con la respuesta de la pregunta, porque va a la esencia, el fundamento de tu confianza, de dónde estás edificando tu casa. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí en este pasaje. Ahora, en el Sermón del Monte, Jesús da a sus discípulos un montón de instrucciones, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Somos sal y luz en este mundo para Cristo. No debemos cometer adulterio ni tener pensamientos lujuriosos. No debemos matar, ni tampoco odiar. Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos orar. Debemos atesorar tesoros en el cielo y no en el mundo. No debemos juzgar. Tengamos cuidado de los falsos maestros, y no debemos solo escuchar la palabra, sino vivir la palabra, obedecerla. Ahora, existe un problema en cómo entendemos a veces lo que Jesús está diciendo aquí en estos pasajes de lo que estamos viendo del Sermón del Monte. Porque muchas personas piensan que obedecer estos puntos son cristianos y van a ir al cielo. Es decir, que toman las palabras de Jesús, igual como muchas personas toman los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, en vez de ver los 10 mandamientos como la manera que Dios nos confronta con el pecado para mostrarnos nuestra necesidad de Dios y que no podemos cumplir los 10 mandamientos. A veces la gente piensa que cumpliendo los 10 mandamientos van a subir una escalera ascendiendo para que Dios los acepte en el cielo. Entonces piensan que si adoptan ciertas cosas externas, como no cometer adulterio, como no matar, como no robar, Dios los aceptará y los recibirá en el cielo. Y los que piensan de esa forma, escuchen bien, están muy equivocados. Porque no entienden el propósito de Dios dándonos los 10 mandamientos. Tampoco entienden el propósito de Jesús dándonos las palabras del Sermón del Monte. Escuchen lo que Martín Lutero dijo acerca del Sermón del Monte después de años y años y años procurando subir esa escalera en vano y dándose cuenta de que era imposible y llegando a los pies de Cristo y salvándose. Después dice, Jesús no está diciendo nada en el Sermón del Monte acerca de cómo llegar a ser cristianos. Nada. Lo único que está hablando es de las obras y los frutos que Jesús produce en la vida de sus hijos una vez que estamos en Cristo, y esto con la ayuda de Dios. Entonces, ¿entiendes que no conseguirás ser cristiano cumpliendo reglas? Solo puedes obedecer a Dios
si eres salvo por la gracia de Dios en tu vida, por una decisión propia de arrepentimiento y fe, entendiendo tu pecado, entendiendo que Él es el único Salvador. Ahora es sumamente importante que entiendas esto, porque muchas personas nunca han matado, nunca han cometido adulterio. Muchas personas ofrendan fielmente en la iglesia y piensan que por hacer esas cosas tienen un lugar ya en el cielo. Y viven sus vidas esforzándose en tener actitudes y actividades morales, pero no confían en Cristo. En vez de confiar en Cristo, que es lo que nos hace, digamos, los que nos hacen cristianos, lo que nos pone en Cristo para vivir la vida cristiana, confían en sí mismos, en las cosas que ellos han logrado hacer en la escalera de moralidad. Y es por eso que es casi imposible compartir el Evangelio con una persona moralista, porque no ve su necesidad del Evangelio, no ve su necesidad del Salvador. Ahora, yo no te conozco, pero puede ser que estés aquí en esta mañana y crees que Dios te recibirá porque has hecho un gran esfuerzo, porque quizás perteneces a una familia cristiana, naciste en un hogar católico, o quizás has dado alguna ofrenda y automáticamente eres cristiano. Ahora, quiero que pienses un momento en esto. Si confías en lo que tú has logrado religiosa o moralmente, confiando en ti mismo, lo que Jesús está diciendo es que no estás confiando en Él. ¿Te das cuenta? Según la Biblia, el fundamento de tu confianza está equivocado. Estás edificando sobre la arena. Y si no confías únicamente en Cristo, la roca, para salvarte, no eres salvo. No eres cristiano, porque la única manera de ser cristiano es respondiendo a Cristo personalmente, confiando en Cristo, solo Cristo para tu salvación. No puedes ser cristiano confiando en Cristo más algo, Cristo más tus obras, Cristo más la Virgen, Cristo más la iglesia, Cristo más la ofrenda. No te confundas aquí, porque este es el punto de partida para la vida cristiana. Aquí comienza la vida cristiana. Si te equivocas en este punto, no eres salvo. La salvación es tan solo por la fe confiando en Cristo. Si confías en Cristo y algo más, aun si es alguito más, no tienes una fe bíblica que confía solamente en Cristo. Así que ¿entiendes la importancia de lo que Jesús está diciendo aquí en esta mañana? Es por eso que Jesús siempre llama a la gente de una forma individual y personal para depositar su confianza, su fe en Él y solo en Él. Y no podremos obedecer los 10 mandamientos y el sermón del monte entonces sin primeramente haber recibido a Cristo, y la transformación que Él empieza haciendo en nuestra vida nos permite vivir la realidad de esto. Y esto solo acontece cuando Jesús primeramente nos salva. Y esa es la razón por la cual nuestra declaración de propósito como iglesia de la comunidad es ayudar a incrédulos a conocer a Cristo. Nuestra iglesia existe para que tú y tu familia serán salvos y confíen en Cristo. Entonces mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿eres salvo? Ahora, volvemos a la pregunta que hice hace un rato. Digamos, si prefieres ser rechazado por este mundo y odiado, o aceptado y popular por el mundo. Digamos, ¿cómo respondiste en tu propio corazón y mente a esta pregunta? Porque yo creo que la mayoría de las personas preferiríamos ser aceptado por el mundo en vez de rechazado. Y es por eso que vivimos la totalidad de nuestra existencia para asegurar que esto sea la realidad de nuestra vida. Piensa. Pero lo que Jesús dice en el Sermón del Monte es que si queremos seguirlo, realmente seguirlo, debemos ponerlo a Él primero en nuestra vida. Es decir, debemos aceptar su voluntad, su autoridad, su propósito en nuestra vida. Y esto significa poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas y vivir bajo su señorío. Si tú vives bajo el señorío de Cristo, estás dispuesto a sufrir por Él, estás dispuesto a trabajar por Él, estás dispuesto a obedecerle a Él y no seguir
tus propios propósitos y deseos. Porque si vivimos nuestra vida para provecho propio, egoístamente, buscando popularidad, buscando placer, buscando poder en este mundo, significa que realmente no deseamos su señoría en nuestras vidas. Entonces quiero decir, y escuchen por favor, egoísmo y autodependencia no pueden coexistir con el señorío de Cristo. La persona que rechaza los propósitos de Dios en su vida encontrará que las cosas que pensaba que eran buenas cosas son en realidad las cosas que lo destruyen, que terminan destruyendo su vida. Porque en la economía de Dios, las cosas difíciles que a veces queremos evitar son precisamente la cosa que Dios usa para hacernos madurar en Él. Es por eso que Jesús responde al religioso Nicodemo. ¿Se acuerdan de la historia? Le explica que no puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Ahora es asombroso eso. Digamos, Jesús le decía a Nicodemo, yo sé que tú eres un hombre religioso, yo sé que eres moral, yo sé que eres una alta autoridad en el judaísmo, yo sé que tienes buenos valores, Nicodemo, pero no puedes entrar en el reino de Dios a no ser que cambies. A no ser que haya un cambio radical en el centro de tu corazón. Tienes que nacer de nuevo. Yo sé que trates de cumplir los 10 mandamientos, Nicodemo, pero te digo que necesitas un nuevo nacimiento, que necesitas ser transformado desde adentro para afuera. Y le explica que si no nace de nuevo, si no cambiará en la esencia de su ser, digamos que no va a terminar en el cielo con Jesús. No sé, quizás asistes a la iglesia, piensas que todo está bien, pero tu vida no atrae al mundo a Cristo. ¿Será que es porque eres igual al mundo? ¿Piensas que estás haciendo quizás lo necesario para que Dios te acepte y te lleve al cielo, pero no estás confiando en Cristo, el cual es el requisito de Dios para la salvación? Así que no eres cristiano. Necesitas un cambio de corazón que solo Jesús puede hacer en tu vida. Si de veras las estadísticas del porcentaje de evangélicos en Bolivia fueran reales, tendríamos un país completamente diferente. Pero el problema es que hay un montón de gente, yo creo, que creen que son cristianos, pero el mismo hecho de esforzarse tanto para que Dios les dé lo que ellos realmente en el fondo de su corazón desean, egoístamente, y el mismo hecho de seguir tras reglas para asegurarse un lugar en el cielo demuestra que no confían en Cristo y no son cristianos. Somos cristianos tan solo si nos hemos acercado personalmente a Cristo en arrepentimiento y fe, entregando nuestro pecado y nuestra inhabilidad a Cristo. Y si no hemos sometido nuestra vida al señorío de Cristo, no somos cristianos. Y si no tenemos una nueva vida, no podremos vivir la realidad de lo que Jesús nos expone aquí en el Sermón del Monte. Entonces, el Sermón del Monte no enseña que la vida cristiana es una vida de esfuerzo propio, tratando de subir esa escalera en nuestra propia justicia, en nuestro propio esfuerzo, tratando de vivir una mejor vida. Pero eso es lo que muchas personas piensan. Van a la iglesia, comparte con alguien, escucha, realmente estoy pasando un mal momento en mi matrimonio, y el consejo que recibe es, tienes que ser un mejor esposo. ¿Cómo es un buen consejo esto? Tienes que ser un mejor esposo. Yo sé que tengo mucho que crecer. Yo sé que tengo que ser un mejor esposo en mi matrimonio. Yo tengo que ser un mejor, esposo. Pero el consejo realmente no ayuda. Es un consejo completamente moralista. Tienes que ser un mejor esposo. No ayuda a nadie. La pregunta es, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Y precisamente este es el mensaje del Sermón del Monte. Y ese es el mismo mensaje del Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de Dios. Lo que Cristo hizo por mí y por ti. Él hizo toda la obra.
El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Que Jesús hizo toda la obra que Dios requiere para nuestra salvación. Y cuando Él murió por nosotros en la cruz, y los que confían en Cristo, Dios aplica la obra de Cristo a nuestras vidas, la obra completa de Cristo a nuestras vidas, y Dios nos transforma desde adentro hacia afuera. Es Dios que hace la obra para vivir vidas diferentes. Y esas son las nuevas noticias de Dios, que Cristo en ti significa que eres una nueva criatura, ahora con poder para hacer el esfuerzo que Dios requiere para que vivamos en la fe y en la obediencia de Cristo. Estando en Cristo vamos a vivir vidas diferentes, vamos a hacer todo esfuerzo, vamos a, ser fuertes en la gracia de Dios, dice. Habla de la obra que el Señor requiere de sus hijos, siendo creyentes, estando en Cristo, no para ser cristianos. Entonces no pienses que eres cristiano y vas al cielo por el esfuerzo que tú estás haciendo, cumpliendo un montón de normas y reglas y ritos. Solo los que han sido transformados por su fe en Cristo van a poder vivir la realidad del Sermón del Monte. No para ganarnos un lugar en el cielo, sino porque el Espíritu de Dios está obrando ahora dentro de nosotros, haciendo que nosotros sigamos a Cristo en obediencia de acuerdo a lo que Jesús, claro, nos pone aquí, nos explica aquí en el Sermón del Monte. Entonces, ¿de qué trata el Sermón del Monte? Trata de cómo ser un seguidor de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo debe ser un seguidor de Cristo? Y la respuesta bíblica aquí es: un cristiano debe ser diferente. ¿Diferente a qué? Bueno, a los que no son seguidores de Cristo. La iglesia siempre ha tenido el mayor impacto en el mundo cuando ha sido diferente que el mundo. ¿Te das cuenta? Jesús advierte a los que, por ejemplo, a los que rezan cuando, usando vanas repeticiones, dice Jesús en Mateo 6, cuando dice, y Jesús a ellos dice: no seas como ellos. ¿Cómo debemos ser? Diferente a ellos. Entonces, cuando oras, ¿eres diferente? ¿Estás realmente hablando con Dios? ¿De veras? Dios también dice que debemos ser santos. Santo significa separado de algo y separado a algo. Entonces estamos separados del pecado, estamos separados del mundo, estamos separados del egoísmo, separados de y separados a el quien es santo. Es muy interesante, en el Antiguo Testamento se nota que los israelitas estaban totalmente equivocados, pensando que Dios se contentaría con sus mínimas acciones externas, como ser la circuncisión o el diezmo, para que Dios los acepte en el cielo. Pero ¿qué dice Dios? Él dice una y otra vez: no quiero sus sacrificios, yo quiero su obediencia. Yo quiero su corazón. Yo quiero una relación real y sincera de amor con ustedes. Igual como la persona casada que usa el anillo. Es bueno usar el anillo, ¿no es cierto? Debemos usar el anillo. Porque es el símbolo de fidelidad, de amor, de compromiso, ¿no es cierto? Pero si alguien es infiel y por definición no ama a su esposa, si es infiel, no ama a su esposa bíblicamente, vive una mentira usando el anillo. Lo que da sentido al uso del anillo es cuando vivimos la realidad de lo que simboliza. Entonces, lo que Dios está haciendo en cuanto a nosotros es que Dios no quiere, en primer lugar, nuestros ritos y cosas externas como nuestro dinero y asistencia y todas esas cosas. En primer lugar, lo que Él quiere en primer lugar es nuestro corazón. Si Él tiene mi corazón, entonces sí, Él tendrá todo mi tiempo, Él tendrá todo mi dinero, Él tendrá toda mi obediencia, y el tuyo también. Y ese es el mensaje que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios. Siempre decían: sus actividades serán buenas y tendrán significado tan solo si aman a Dios. Lo que Dios quiere es el corazón. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Y esa es la esencia de lo que es la santidad. Entonces, ¿entiendes lo que esto significa para tu vida?
¿Entiendes? Santiago dice, amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Está diciendo, no puedes conformarte al mundo, tratar de impresionar al mundo, al mismo tiempo pensar que estás agradando a Dios. No puedes estar en las actividades de lujuria, sábados en las noches y los domingos alabar a Dios en la iglesia. No puedes estar emborrachándote con tus amigos en el colegio, en la U, y digamos, entre la semana y fingir que todo está bien con tus amigos en la iglesia. Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean aceptables y agradables ante tus ojos, oh Dios, para siempre. Yo no estaba aquí hace varias semanas cuando ustedes tocaron 1 de Pedro 2:11. Pero quiero leer lo que dice Pedro en cuanto a ese tema. Dice, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo que pertenece a Dios. Somos extranjeros y forasteros, y les ruego, dice, es que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Hermanos, vivimos en el mundo, pero no debemos vivir como el mundo. Tenemos que ser diferentes. Si somos ineficaces en nuestro testimonio, es porque no hemos estado dispuestos a ser diferentes. ¿Qué impacto tendrás en tu oficina hablando de la integridad si no pagas tu IVA? Ninguna. ¿Qué impacto tendrás, joven, hablando a tu amigo acerca de la moralidad si estás en una relación impura con tu chica? Ninguna. ¿Qué impacto tendrás con tus amigos si lo único que ellos escuchan de tu boca es amargura, críticas, bilis? No tendrás impacto. ¿Por qué? Porque no eres diferente a ellos. ¿Eres un cristiano realmente reflejando a Cristo en tu vida? ¿Estás realmente siguiendo a Cristo? Jesús nos llama a ser diferentes. Entonces, en este pasaje Jesús nos llama a una vida diferente y nos llama a la obediencia a su señorío y nos explica dándonos tres palabras o tres cosas que nos dice. Primeramente nos da una declaración, en segundo lugar una ilustración y en tercer lugar una aplicación. Primero entonces veremos la declaración en los versos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué horribles, terribles palabras, te hace temblar. En Lucas 6:46 Jesús dice la misma cosa, pero usando otras palabras, cuando dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Ahora, qué gran advertencia para mí y para ti en esta mañana que hay en esta declaración. Jesús exige una evaluación de mi vida y de tu vida. Y lo que Él está contrastando que evaluemos es la diferencia, el contraste entre lo que decimos y cómo vivimos. Si decimos que Cristo es Señor, pero no vivimos de acuerdo a su autoridad que exige, estamos viviendo una mentira. Si decimos que somos cristianos, pero no obedecemos a Cristo, estamos viviendo un engaño. Jesús está diciendo que los únicos que entrarán en el cielo no son los que dicen que Jesús es el Señor, sino los que viven la realidad de eso, porque hay realidad en su vida, ¿no es cierto? Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Son personas que estaban absolutamente involucradas en ministerio, asistían a la iglesia, daban su ofrenda, hacían un montón de cosas en el nombre de Jesús. Pero Jesús les dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces lo que el Señor está advirtiendo aquí es posible
Es posible hacer una profesión verbal que no sea la realidad de nuestras vidas. Observen que esas personas eran entusiastas, tenían grandes ministerios públicos, tenían una doctrina correcta, por lo menos afirmando que Jesús es el Señor, ¿no? Digamos, hacían cosas espirituales impresionantes, daban profecías en el nombre de Jesús, hacían milagros en el nombre de Jesús, sacaban demonios en el nombre de Jesús. ¿Es posible que una persona de profecías haga milagros, saque demonios en el nombre de Jesús y luego Jesús lo rechace diciendo que es hacedor de maldad? Sí. Esa es la realidad de mucho, creo, de mucho lo que estamos viendo alrededor de nosotros en el mundo supuestamente evangélico. Muchas veces personas vienen y me dicen, wow, Pablo, me encanta, me gusta ese grupo, qué linda esa iglesia, mira las lindas cosas que están enseñando, mira los grandes milagros que hacen, sacan demonios, profetizan, tienen un ministerio emocionante, mucha gente allá. ¿Esto significa que son de Cristo? No necesariamente. Porque Jesús dijo que falsos maestros también harían señales y maravillas. Mateo 24 Jesús dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible a los escogidos. Y dice, fíjense que se lo he hecho a ustedes de antemano. No piensen que tener mucha gente en una iglesia significa que esa iglesia es de Dios. No piensen que tener un lindo don espiritual es sinónimo de vivir el señorío de Cristo en su vida. No pienses que simplemente porque una persona predica bien o hace milagros, está viviendo bajo el señorío de Cristo. No pienses que si alguien diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No pienses que por asistir a la iglesia, a la comunidad y participar en los ministerios aquí, que esto garantiza un lugar en el cielo para ti. Y esa es la razón por la cual el énfasis de la palabra siempre está en la santidad de nuestras vidas, en nuestra obediencia y no en los dones espirituales, por lindo que sean y por importantes que sean. Porque en aquel día muchas personas van a decir, Señor, yo hice esto, yo dije aquello. Y el Señor les va a decir, lo siento, ustedes no están en mi lista, su nombre no está en el libro de la vida. Y el problema es que tenían palabras sin verdad. Tenían profesión sin realidad. Tenían apariencias, los cuales no te salvarán en el día de juicio final. Necesitamos realidad. Tenemos que ser diferentes por la obra de Cristo en nosotros. Entonces la declaración de Cristo es clara. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Ninguna cantidad de palabras espirituales y actividades ministeriales encubrirá la realidad de nuestras vidas. Y tenga mucho cuidado haciendo que alguien reciba a Cristo. Solamente repita esas palabras detrás de mí. Cuidado, que estamos haciendo que la persona piense cristiano y no hay realidad en sus vidas. La verdadera evidencia de que somos cristianos, de que Cristo es nuestro Señor, ¿cuál es? Según el Timoteo 2:19, que se aparte de la maldad todo el que invoque el nombre del Señor. Esa es la verdadera prueba. No es si vivimos vidas, no es que vivimos vidas perfectas, no, para nada. Pero estamos viviendo vidas progresivamente yendo hacia Cristo. Vemos nuestros pecados, admitimos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos aferramos a Cristo para recibir su perdón y para seguir en Cristo hacia adelante en su obediencia. El punto es progreso en nuestra santidad. Entonces, ¿qué dirá el Señor de tu vida? ¿Será que diga, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que hago? No veo la realidad en su vida porque sigues riéndote cuando escuchas los chistes groseros de tus amigos. Sigues viendo esos videos sucios. Sigues con odio y rencor en tu vida. Sigues absorbido en cosas de lujuria. Sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes y no hay diferencia. O está diciendo, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué está diciendo el Señor de ti? Él busca obediencia por la fe.
Bueno, esa es la declaración. Ahora veremos la ilustración que Jesús nos da. Aquí Jesús cambia de enfoque en cuanto al contraste. Digamos, ya no es entre decir y hacer, ahora es entre escuchar y hacer. ¿Está bien? Y habla de dos casas. Digamos, una historia muy conocida, digamos, de dos casas. Yo creo que deben ser idénticas, ¿no? Digamos, la única diferencia es que en una, el constructor pasaba mucho tiempo debajo de la tierra poniendo zapatas y cimientos. En la otra, el constructor avanzaba muy rápidamente, pero las dos cosas se ven iguales. Solo en el momento de la tormenta se ve la diferencia. El verso 27 dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron la casa edificada sobre la arena. ¿Y qué pasó? ¡Puf! Cayó. Y el verso 25 dice que lo mismo, la misma tormenta pasó a la casa sobre la roca y no se derrumbó. Puede haber personas que asisten a la iglesia, a la comunidad, que están involucrados en ministerio, pero que no son cristianos. Es posible que no veas una diferencia entre ellos y un verdadero cristiano. Siempre digo que la iglesia puede ser un lugar sumamente peligrosa, porque alguien puede ser muy engañado pensando que todos los que estamos aquí somos cristianos. O pensando que, mira, yo estoy tratando de digamos, de asistir y de participar en ministerio y dar mi ofrenda y todas las cosas. Y pienso que estoy adentro, digamos, no veo diferencia entre mí y el prójimo, cuando la realidad de su vida es que la persona está lejos de Dios, no está dentro de la familia de Dios, nunca ha escuchado la voz de Dios, no adora a Dios, no ama a Dios, Dios no es su pasión y su prioridad, nunca ha buscado a Cristo, nunca ha acudido a la obra de la cruz de Cristo para recibir el perdón de sus pecados. Y entonces dice, bueno, yo no veo diferencia entre mi prójimo y yo creo que soy cristiano. Pero Dios ve el corazón, ¿no es cierto? Él conoce la realidad de mi vida y de tu vida. Y Él sabe que la persona que no ha confiado en Cristo no es de Cristo. Sin embargo, si tenemos nuestro cimiento plantado sobre la roca, sobre Cristo, esta fe se expresa en amor a Cristo y obediencia a Cristo y la prioridad en Cristo. Se notará la diferencia, quizás más claramente, en el momento de crisis en nuestra vida. ¿Cómo responderás el día que viene alguna mala noticia? ¿Cómo responderé yo el día que quizás, digamos, que algo cae de mi vida? Quizás, ¿cómo responderemos nosotros si algún día escuchamos que el médico dice, realmente hemos descubierto cáncer en tu vida? ¿Todo nuestro mundo caerá? ¿O confiamos en Cristo y sus propósitos buenos y amorosos y soberanos en nuestras vidas? ¿Entiendes por qué nuestro propósito de la comunidad es ayudar a incrédulos a conocer a Cristo, llegar a ser discípulos maduros, discípulos maduros de Él? Queremos ver madurez en tu fe, en tu familia, en tu matrimonio, en tu propio andar en Cristo. Y parte de esta madurez es la habilidad de poder resistir las tormentas en nuestras vidas que vienen y vendrán y han venido. Y seguir confiando en Cristo y siguiendo con Cristo en medio de las dificultades. ¿Entiendes que el propósito de Dios al permitir alguna tormenta o problema en tu vida no es castigarte, sino purificarte en su amor? En su gracia, tu vida es una vida de obediencia, de confianza, o tan solo hay palabras. El Señor dirá en aquel día, entrará en mi reino, o te dirá aparte de mí, porque aunque dijiste las palabras correctas, no tenías una relación verdadera con Dios. No había obediencia en ti. Tu vida no estaba basada en Cristo la roca. No te conozco aparte de mí. Bueno, entonces hemos visto la declaración, hemos visto la ilustración, terminamos con la aplicación. ¿Está bien? Ya Jesús aquí, una vez más, no está diciendo que Él nos salva y que el resto de la vida cristiana depende de nuestro esfuerzo. No, propio.
Para nada. Tampoco está diciendo que nosotros entramos en el cielo si somos una buena persona. Para nada. La seguridad que tenemos, aun con nuestros pecados y problemas, se basa en la realidad de su gracia inmerecida en nuestras vidas. La gracia inmerecida de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tienes certeza absoluta de que vas a ir al cielo? En Cristo puedes decir sí, absolutamente sí, no hay duda. No debemos decir, ojalá. ¿Por qué? Porque por Cristo, por su promesa. A todos los que han creído en Cristo, que han recibido a Cristo, digamos, Él nos dará el hecho de ser hechos hijos de Dios. La promesa de Dios para ti y para mí, digamos, su promesa es tan fiel como Él es fiel. Y si nosotros hemos recibido a Cristo y si confiamos en Cristo, entonces el cielo es algo seguro por la promesa del Señor. Porque Jesús nos ha salvado por su gracia y por su promesa. Y hace esto para edificar fruto en nuestras vidas. Es por eso que cuando no hay fruto en la vida, Jesús nos mira y nos pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. Y también dice, Juan el Bautista, produce fruto de acuerdo al arrepentimiento. Jesús no está diciendo que entramos en el reino de Dios por nuestras obras de obediencia. El mensaje de la Biblia es que Cristo vino a buscar y salvar a pecadores fallutos como yo y como tú. Salvación es solamente por medio de la fe, tan solo por la fe, es por medio de la gracia de Dios, sin añadir nada y sin nuestra bondad añadida a la cosa. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Cristo en este pasaje? Jesús está explicando que solo los que obedecen, expresando su fe por medio de sus obras, ellos son realmente los que han escuchado el Evangelio, han recibido el Evangelio, han tenido sus vidas transformadas del Evangelio. Lutero dijo sobre ese punto, solo la fe salva. Ya, solo la fe salva, no hay otra. Pero la fe que salva no es sola. El apóstol Juan dice lo mismo, si decimos que andamos en la luz, pero andamos en la oscuridad, nos engañamos. Entonces entienden cuán crítica es el cimiento de tu vida basada sobre la roca de Cristo, evidenciada en tu obediencia. Obediencia tiene implicaciones para tu eternidad, porque eres un verdadero cristiano tan solo si has edificado tu vida sobre la roca que es Cristo. Y si estás edificando tu vida sobre la arena de opiniones humanas y filosofías humanas y tus propias ideas y cristales y yoga, actividades religiosas, eso significa que no eres cristiano y no vas a pasar la eternidad con Dios en el cielo a no ser que esto cambie en tu vida. El hombre insensato construyó su casa sobre la arena y cayeron las lluvias y crecieron los ríos. Y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina, mucho más grande que una casa de $500,000 en la playa en Carolina del Norte. Porque Jesús está hablando de nuestro destino eterno. Si estás viviendo tu vida con el objetivo de ser rico, lleno, feliz y popular, estás edificando tu vida sobre la arena. Entonces, para terminar, la aplicación de Jesús es que tenemos que tomar en serio lo que Él dice acerca de su señorío en nuestras vidas. Si Jesús es nuestro Señor, vamos a vivir por Él, no por nosotros. Vamos a vivir vidas obedientes a Él, y de esa manera creceremos como individuos y como iglesia, transformándonos en discípulos maduros de Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia y para la iglesia y la comunidad. Y queremos ayudar a cada persona para que llegue a ser cristiano. Y queremos que cada cristiano llegue a ser un discípulo maduro de Jesucristo. Entonces, en esta mañana animo con todo mi corazón
Que el compromiso de tu vida sea realmente vivir bajo el señorío de Cristo con todo tu amor, con toda tu confianza, con toda tu seriedad en la fe de Cristo, en Cristo. Animo que cierres tus ojos. Yo no te conozco. Yo no sé que si quizás has venido esta mañana y dices, wow, Pablo, yo estoy reconociendo que no soy cristiano, que no estoy en Cristo. El Señor dice, hoy es el día de salvación. Recibe la invitación de Cristo hoy para entrar en su familia. Lo que tienes que hacer es admitir tu pecado. Admitir que has estado andando en tus propias cosas y no en las cosas de Dios. Reconocer que Él es el único Salvador, que Él vino a la tierra para entregar su vida, su cuerpo en la cruz. Derramó su preciosa sangre para el perdón de tus pecados, para salvarte, para hacerte hijo, hija de Dios. Y simplemente decir, Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Sálvame. Y la promesa del Señor, si haces esta oración con toda sinceridad, es que Él te hace hijo de Dios. Esa es la promesa del Señor. Y si has tomado esta decisión y has orado, yo te animo que hables conmigo después. Quizás en el patio, búscame y compárteme de tu oración, de tu decisión. Señor, realmente gracias te damos por cada persona que está aquí. Señor, gracias por cada vida. Y yo te pido que nos ayudes a realmente tomar muy en serio las palabras eternas de vida eterna para evitar la muerte eterna. Gracias que la salvación está en el Señor, que tú eres tan bueno y tan amoroso y tan lleno de gracia para proveer salvación en Cristo. Y ayúdanos en esta semana a vivir la realidad de esto con vidas realmente que viven de acuerdo a la voluntad y el carácter de nuestro Señor. Que tú reines en nuestras vidas. Y te pido tu bendición en cada vida, Señor, en cada matrimonio, en cada familia y en esta iglesia. Te pido tu ayuda en todo lo que estamos haciendo para que seamos testigos de Jehová hacia el mundo que están dando en las tinieblas. Úsanos, Señor, para la honra y la gloria de tu gran nombre. Y pido todo esto en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén.